Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela continúa el enfrentamiento institucional en esta lucha en la cual observamos que el Estado se está resquebrajando, el Estado venezolano. El totalitarismo muy evidente con el cual el gobierno venezolano se ha adueñado del poder judicial y también ha anulado de facto al poder ejecutivo, hace que el poder ciudadano, pero concretamente la Fiscalía, en la vocería de la Fiscal General de la República, actúe como un órgano que trata de hacer ceder a otro órgano del Estado para de esa manera tratar de recuperar el restablecimiento, de que se dé el restablecimiento del orden constitucional denunciado por la misma Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha introducido 3 demandas, y la última de ellas compuesta de 3 recursos de nulidad y amparo para anular los efectos políticos del decreto que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, las decisiones del Consejo Nacional en cuanto a esa materia, y también exigiendo la desincorporación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y luego anulando los actos administrativos muy irregulares que dieron paso a su designación el 23 de diciembre de 2015 y cuya acta de preselección para que tuviera efecto la designación tras tal acto administrativo no fue firmada por la Fiscal General de la República. Todos estos recursos fueron rechazados y declarados como inadmisibles por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero hace días, el diputado de 13 de junio, específicamente el diputado oficialista del PSV, Pedro Carreño, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República. Alega que la fiscal padece de insania mental y que se debe designar y conformar una junta médica para su evaluación médica y psiquiátrica, de tal manera que desde el oficialismo alegan básicamente que la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela está loca, porque, según alegan, no ha actuado con celeridad, no ha actuado con pertinencia y ha actuado con impunidad en las investigaciones de los casos sobre las muertes y los asesinatos ocurridos en las manifestaciones que se les atribuye, el oficialismo se los atribuye a la oposición y viceversa. En todo caso, la Fiscal General de la República ha denunciado la ruptura del orden constitucional y en defensa de la constitucionalidad puede abogar por restablecer tal orden mediante acciones legales que permitan el orden democrático, la existencia de un orden democrático. Esto se lo exige la Constitución a la Fiscal General de la República, quien no solamente tiene la titularidad de la acción penal, sino que tiene la facultad de defensa de la constitucionalidad del Estado del cual ella hace parte, en este caso el Estado venezolano. Pero el 17 de junio el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de antejuicio de mérito. Eso lo hizo, mejor dicho, concretamente el 19 de junio, aprobó la solicitud de antejuicio de mérito, por lo cual se abre paso a un posible enjuiciamiento a la Fiscal General de la República. Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, aquí se produce una decisión que no es una solicitud o la apertura de un antejuicio de mérito, sino el intento de remover a la fiscal. El abogado argumenta que en realidad se está decidiendo, el tribunal decidió destituir o iniciar el procedimiento para remover a la fiscal y no realmente iniciar el antejuicio de mérito. Pero el abogado argumenta 2 razones fundamentales o 2 posibles escenarios que pudieran ocurrir en caso de que luego de que la fiscal se defienda, el TSJ adoptara una de 2 decisiones, que según este abogado pueden ser: 1, negar que la fiscal haya incurrido en alguna falta grave, caso en el cual el procedimiento llegaría a su fin; o 2, aceptar que la fiscal incurrió en una falta grave, caso en el cual deberá remitir el expediente a la Asamblea Nacional para que ésta decida si remueve o no a la fiscal. La Asamblea Nacional es el organismo que tiene la potestad para
decidir si remueve o no a la fiscal general de la República. Apegado al debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia, si determina y califica la falta grave, entonces debe remitir ese expediente a la Asamblea Nacional y allí se decidirá la remoción o no de la fiscal general de la República. Escenario que es poco probable debido a la parcialidad política con la que actúa el Tribunal Supremo de Justicia al emitir fallos judiciales que tienen completa favorabilidad al gobierno nacional. Es así pues que con base en esto se puede interpretar y se puede inferir que la fiscal general de la República está siendo víctima de una arremetida judicial y que pudiera iniciarse un proceso que culmine con su remoción. El abogado José Ignacio Hernández asegura que un escenario muy probable es que la Sala Constitucional, considerando que la Asamblea Nacional está en desacato, asuma el ejercicio de la competencia de remover a la fiscal y pase a decidir ella misma tal remoción o tal medida. Entonces, argumentando que la Asamblea Nacional está en desacato, figura jurídica que no existe en la Constitución venezolana, puede abrogarse la facultad de destituir a la fiscal general de la República. Entonces allí usurparía esa función u otra función de la Asamblea Nacional tras sus 56 sentencias que vaciaban de contenido los actos administrativos y legales del Parlamento. Pero hay que recordar que si la fiscal incurrió en alguna falta grave tipificada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el TSJ debe otorgar oportunidad a la fiscal para defenderse. Es decir, que la fiscal podría recurrir a una apelación y en tal caso, quien debe decidir si aplica o no el inicio de un antejuicio de mérito a la fiscal es el mismo Ministerio Público, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, por su parte, explicó en entrevista con el portal Caraota Digital que la primera irregularidad que se presenta en el caso fue que, según la ley del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 116, el antejuicio tuvo que haber sido solicitado por el propio Ministerio Público. También lo especifica el artículo 22 de la Ley del Poder Ciudadano. El abogado argumenta que en ese punto se presenta una interpretación del reglamento, y cito: una cosa es si hay mérito o no por la comisión de un delito y otra las causales para determinar si la fiscal cometió alguno. Es decir, que aquí, en este caso, al acusársele a la fiscal o al asegurar que tiene algún tipo de problema mental, según lo asegura el oficialismo, entonces es una causal de abandono de cargo, más no de mérito por la comisión de un delito, ya que no hay comisión de un delito. No hay delito alguno y por lo tanto la causal no es delictiva. En todo caso, sería una causal de abandono de cargo, pero esto tampoco ha sido determinado. En todo caso, sería una falta grave, no sería una falta grave, mejor dicho, sino una forma de alegar abandono de su cargo, según lo que argumenta el abogado Juan Manuel Rafali. Recordemos que la Asamblea Nacional está en desacato, por lo que podría ser el propio TSJ quien usurpe sus funciones y destituya a la fiscal. Según el artículo 22 del Poder Ciudadano, de la Ley del Poder Ciudadano, debe ser la Asamblea Nacional quien lo decida. Lo recuerda el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Esta sentencia, esta decisión de aceptar el antejuicio de mérito, se produce después de que el 20 de junio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia convocara, sin indicar qué ponencia iban a discutir, de manera urgente, a la 1 de la tarde, una sesión sorpresa, una sesión extraordinaria y urgente, y allí decidió tal medida. La fiscal general se pronunció y aseguró que en Venezuela está desmantelado el Estado de Derecho. Estamos en un estado de terror. También aseguró que algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen parcialidad sospechosa y no hay transparencia. En una entrevista con el periodista Nelson Bocaranda, la fiscal general de la República aseguró que el Estado está disuelto, que el Estado venezolano está disuelto. ¿Por qué alega esto la fiscal? La fiscal alega y argumenta esto debido a que la parcialidad con la que ha actuado el Poder Judicial en favor del Ejecutivo y la anulación de facto mediante fallos judiciales que vacían de contenido los actos administrativos de otro poder por parte del TSJ contra la Asamblea Nacional generan un manto total de totalitarismo, y ese totalitarismo en el cual se anulan
a otros poderes que toman medidas que tienen un alto costo político para el poder ejecutivo, hace que el Estado no exista de manera divisoria. Es decir, que no hay división de poderes. Y al no haber división de poderes, no hay Estado per se. Por lo tanto, podría hablarse de una anulación de facto del Estado o de una disolución del Estado de facto, como lo asegura la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Esto evidencia lo que derivó en ruptura del orden constitucional, ya que desde hace 537 días el TSJ busca pruebas del fraude en Amazonas, según lo informa el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez. Entonces, la fiscal general de la República también había denunciado la ruptura del orden republicano, según el artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal. En esto incurren los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto entonces es una situación de clara ruptura y violación del orden constitucional, y al omitir el proceso de enviar el expediente, si califica la falta grave contra la fiscal y enviarlo a la Asamblea Nacional, al omitir tal paso del debido proceso, la causal judicial tiende a llenarse de vicios. Y si se llena de vicios, el proceso está viciado. Por lo tanto, hay una omisión, y es una omisión legislativa, una omisión judicial y por lo tanto también constitucional, porque viola la Constitución, viola la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, su artículo 22, y la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 116. Así es como se da esta situación en la que la fiscal general de la República está siendo objeto de una arremetida en la que muchos de hecho la catalogan como una posible carta de transición o un elemento crucial para una transición política en Venezuela, ya que sus pronunciamientos y distanciamientos por parte o desde del oficialismo la hacen connotar como una vocera política, según lo que asegura la opinión pública, periodistas, analistas, que busca restablecer la masa de apoyo y canalizar el descontento de ese chavismo crítico, disidente del madurismo, que no es madurista, es chavista, que busca defender el legado de Chávez e integrar sus políticas legadas en una masa de apoyo que pueda tratar de actuar como una tercera vía para aglutinar respaldo, aglutinar apoyo político en un elemento que permita proyectar tal descontento y tales apoyos. En este caso, la fiscal general de la República. Es el análisis que se hace paralelamente a la actuación de la fiscal en contra del gobierno venezolano para defender la Constitución, para defender el debido proceso, el orden constitucional y la restauración del Estado de Derecho en Venezuela, con un proceso que claramente busca no solamente disolver el Estado, sino volverlo más totalitario, reorganizar su estructura político-territorial en un Estado comunal que le abrogue todas las funciones de todos los poderes de manera plena y transitoria,